It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días, les saludamos desde el plató de PROCTEC en Vinio en esta cuarta edición que estamos celebrando, una nueva sesión en la que ahora vamos a analizar los desafíos y las oportunidades que enfrenta el real estate desde el punto de vista económico y del inversor, viendo los retos del mercado, las necesidades y también el perfil de los inversores, que son claves realmente para este tipo de inversiones, la importancia de la inversión extranjera y también su influencia en la atracción de capital para proyectos inmobiliarios y el análisis también de esos activos. Es importante señalar que estos datos reflejan que España tiene un atractivo fuerte dentro de los mercados europeos, a pesar de la escalada de precios y las consecuentes subidas de tasas por parte del Banco Central Europeo. El mercado inmobiliario ha alcanzado cifras que no se veían desde los últimos compases de la burbuja inmobiliaria. La compra de pisos, por ejemplo, en España por parte de extranjeros aumentó en el último año un 28,5% frente a un crecimiento de cerca del 2% de las adquisiciones por parte de los compradores nacionales. Es decir, que casi 1 de cada 5 viviendas vendidas en 2022 fue adquirida por un comprador extranjero. Y esto es importante. Hoy lo vamos a analizar. Como ven, es destacable la importancia de esa inversión extranjera y su influencia en el mercado, especialmente pues, de nacionalidad británica, alemana, francesa. Y en este contexto, Cataluña, donde nos encontramos en Barcelona, ha liderado la generación de solicitudes de compra por parte de inversores, consolidándose como una región atractiva para la inversión inmobiliaria. Y también es cierto que, en general, el perfil de los inversores en España se caracteriza por una edad promedio de unos 45 años, la adquisición de propiedades ronda los 200.000 euros, así que veremos cómo está influyendo el contexto económico en el sector y las dinámicas de inversión que están dando forma a este mercado inmobiliario, así como las perspectivas, las oportunidades que se vislumbran en esta industria. Y lo vamos a hacer junto a Vicens Hernández, él es la persona que hoy tenemos el privilegio de contar aquí en el plató de PROCTEC y que nos va a dar un poco esas líneas de dónde va este sector y dónde va el mercado. Vicens, vas a moderar esta sesión, él es presidente de la Asociación de Agents Inmobiliaris de Cataluña, bienvenido, pero también al resto de nuestros invitados de primer nivel. Tenemos el privilegio de contar también con vosotros. Fernando Acuña, fundador y CEO de Aurea Real Estate, Carla Castelló, CEO de Rental y Félix Lores, economista principal de BBVA Research. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Estamos deseando que nos deis esas claves de cuál es la tendencia de los inversores a partir de ahora. Así que adelante. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que venimos de la resaca del año pasado en un contexto geopolítico muy complejo que llevó a un episodio de inflación muy alto y esto conllevó a una subida de tipos de interés muy alto, tipos de interés anormales, no quiere decir que fueran los tipos de interés que tocan en una economía natural, pero sí que es verdad que eran anormales si los comparábamos con los de los últimos años y esto ha generado un parón en el sector inmobiliario, sobre todo en la parte más residencial, pero en otros activos también, a la espera de un wait and see de ver qué pasa, ¿no? Sí que es verdad que este año esta inflación que se esperaba controlar, sobre todo los 2 primeros trimestres, pues no se ha controlado del todo, esa incertidumbre sobre los tipos de interés ha seguido y ahora estamos enfocando la recta final del año y los inversores siguen pensando, bueno, qué hacer con el dinero, dónde invertir en el sector inmobiliario, en qué tipología de activos. Para hablar de todo ello, para hablar de las nuevas tendencias de inversión en el sector inmobiliario, pues tenemos a nuestros compañeros, Fernando Acuña, que es economista, fundador y CEO de Aurea Real Estate y Braintree. Aurea es una empresa de consultoría de referencia en conocimiento del mercado inmobiliario español y el mercado institucional de inversión en REO y NPL. Y Braintree es una de las más importantes plataformas de Big Data inmobiliario. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. A su lado está Carla Castelló, ingeniera química y MBA por Instituto de Empresa. Ella es la CEO de Rental, que es la plataforma de referencia de blockchain y tokenización. Muchas gracias. Y por último, Félix Lores, economista, máster de Economía y Finanzas por el CENFI y actualmente analista especializado en el real estate en BBVA Research. Muchas gracias también a los tres. Pues vamos a empezar hablando un poquito del contexto, de los desafíos del mercado y os voy a hacer una pregunta abierta. ¿Cómo veis la situación actual de la economía y de los mercados? ¿Y cuáles son para vosotros los factores principales más relevantes
ahora mismo para un inversor dentro del mundo del real estate? Yo creo que has hecho un muy buen resumen en pocas líneas, Vicens. Estamos en un entorno de desaceleración económica, lo cual no quiere decir que se vaya a parar el crecimiento. Lo que sí es verdad es que no vamos a crecer al 5,5% de 2022, pero lo vamos a hacer a un entorno, la previsión, de un 2,5% en 2023. Es un crecimiento robusto que va a estar, yo creo, condicionado o va a estar expuesto a esta incertidumbre en torno a la política monetaria que van a seguir los bancos centrales, que en principio se cree que la política monetaria está haciendo su labor, la subida de tipos está relativamente controlada, tampoco esperamos muchas subidas adicionales y vamos a ver si esto da resultados para controlar una de las principales variables que va a marcar las decisiones de los inversores, de los hogares y en general de la economía, como es el avance de la inflación, ¿no? En este aspecto, poner muy el ojo en esta variable. Por otro lado, de cara a 2024, sí que es verdad que puede haber una desaceleración también del crecimiento, un crecimiento en torno al 2%, y lo que estamos apreciando es que, a pesar de todo, hay fundamentos para mantener estos crecimientos con un mercado de trabajo relativamente sólido, una población activa que va a llegar a la economía y esto va a impactar positivamente en el sector inmobiliario en términos de demanda, ¿no? Si hacemos caso a las previsiones de población del INE. Y luego no nos olvidemos de que hay otro aspecto fundamental para la economía de cara a 2024, como son la llegada de los fondos europeos, que es un revulsivo también, sobre todo para la inversión. Entonces, yo creo que el foco, muy importante la política monetaria, muy importante la inflación y la evolución del mercado de trabajo, que a todas luces parece que va a ser que a pesar de esta desaceleración, el mercado de trabajo se va a mantener relativamente pues fuerte y va a dar a los hogares esa capacidad de seguir generando renta y que puede ser propicia para las operaciones de inversión y de compra de vivienda. Carla, Fernando, ¿estáis de acuerdo con los argumentos de Félix? Sí, bueno, nosotros también lo que vemos un poco es que estamos en un escenario que no está controlado, en el sentido que es verdad que a principio de año todo el mundo pensaba que estaríamos en una situación peor de la que realmente ahora estamos. Entonces, yo creo que se traduce a todos los niveles que efectivamente la gente no sabe si es un buen momento, si hemos llegado ya, si hay de verdad una burbuja inmobiliaria, que parece ser que no. Cuando lees todos los informes y demás te dicen que no tiene que ver las circunstancias, pero nosotros que, por ejemplo, estamos muy de cara a los pequeños inversores, lo que vemos es que la gente piensa que tiene que seguir invirtiendo. Es verdad que con la diversificación y que, bueno, pues que al final el mercado se irá regulando solo, por decirlo de alguna forma, iremos viendo a ver cómo vamos viendo. Pero bueno, somos optimistas también nosotros en que no se va a dejar caer demasiado la economía. Yo creo que esta situación de subida de tipos de interés, subida de inflación, incremento de costes, básicamente lo que está haciendo es que la economía se adapte y obviamente la subida de tipos de interés hace que haya más difícil acceso a las hipotecas, por lo cual hay menos hipotecas. Estamos viendo reducciones de 15% de hipotecas. Menos hipotecas llevan a menos transacciones, pero sin embargo no es un 15% de reducción de transacciones, simplemente es un 5%. ¿Por qué? Porque las personas o los inversores buscan maneras diferentes para financiarse o, por ejemplo, compran cash. Estamos en récord históricos de compra de cash, la mitad del producto que se está comprando se compra cash, mientras que tradicionalmente pues este número era mucho menor. Entonces, las hipotecas se están reduciendo, menos las transacciones y mucho menos los precios. Es decir, ¿qué está pasando con los precios? Que los precios se están reduciendo en torno a... se están decelerando, todavía no hemos llegado a entrar en negativo. Pensamos que terminaremos el año entre un 0 y un 2%, pero básicamente lo que estamos viendo es una especie de deceleración. ¿Por qué vemos que los precios no llegan a bajar? Porque estamos en un mercado que ahora hablaremos un poco roto, tenemos una oferta y una demanda descompensada, ¿no? Y eso nos va a hacer que de alguna manera el inmobiliario aguante y por eso los pequeños inversores siempre tienen en cuenta el producto inmobiliario a la hora de invertir, porque la alternativa sería un banco que te dé un 1%. Diferentes son los grandes inversores que su manera de invertir es diferente, ¿no? Quería preguntaros también por eso, porque una cosa que nos ha llamado mucho la atención a todo el mundo, porque ha roto un poco las dinámicas de
el análisis más ortodoxo es que empezamos el año con una subida de tipos de interés y pensamos, bueno, va a haber una bajada fuerte del número de transacciones y va a haber una bajada moderada, pero va a haber una bajada de precios. Pero es que esta bajada de precios no se está produciendo. ¿Realmente creéis que esta brecha que hay entre oferta y demanda se va a mantener mucho? ¿Hay consistencia para pensar que esta dicotomía que está habiendo entre bajada de número de operaciones y mantenimiento de precios puede seguir en el medio-corto plazo? Desde nuestro punto de vista, que analizamos muchísimo oferta y demanda, lo que estamos viendo es que tenemos una demanda muy importante de vivienda. O sea, básicamente tenemos, por una parte, como comentaba Félix, tenemos un mercado laboral muy, muy fuerte. Luego se están creando nuevos hogares. Llevamos varios años creciendo el número de hogares. Estamos en torno a 210.000 nuevos hogares que se crean. Y por otra parte tenemos el mercado extranjero, que estamos en récord en transacciones. Y decimos que tenemos una demanda muy, muy fuerte, de alguna manera retenida por los altos tipos de interés. Es decir, pensemos que si no tuviéramos los tipos de interés altos, la demanda sería incluso mayor. Si comparamos la demanda con la oferta, ¿qué tenemos en el lado de la oferta? Tenemos una oferta que en el mercado de ventas se ha reducido, o sea, todo lo que está en venta en el último año se ha reducido un 20%, todo lo que está en renta en el mercado se ha reducido un 45%, por lo cual tenemos un mercado que se ha reducido. Y la única manera de crecerlo es produciendo nueva vivienda. Llevamos 10 años produciendo simplemente 100.000 viviendas al año. Que no sabemos si es un número grande o poco, pero pensemos que hace 10 años se produjeron 800.000. Y antes, 30 años antes, de media estamos en 200, 300, 400.000 nuevas viviendas que se construían. Por lo cual, 100.000 nos suena poco. Si lo ponemos en contraprestación con los nuevos hogares que se crean, 200.000 hogares y 100.000 viviendas nuevas, tenemos un gap de 100.000. Si pensamos de aquí a 10 años, tenemos un gap de 1 millón de demandantes de vivienda que van a presionar el mercado tal y como está. Entonces, es una situación bastante compleja de gestionar y hay que dar solución, porque tenemos muchísima tensión en la base instalada de stock de vivienda. A raíz de lo que dices, un tema que el Instituto Nacional de Estadística ya está alertando es que en 15 años en España la población va a crecer cerca de un 9%. Estamos hablando de 4,25 millones de personas, lo que implica una creación de nuevos hogares. Sí que es verdad que esto agrava más el tema, que el número de personas, la ratio de personas por hogar cada vez es menor, por lo tanto, más necesidad. Por lo tanto, esto que comentas sí que realmente es un riesgo en el medio-corto plazo, ¿no? Carla, teniendo en cuenta vuestro modelo de negocio, ¿cómo crees que ha evolucionado sobre todo lo que es el perfil del inversor, ¿no? El perfil de aquellos que están invirtiendo en el sector? ¿Podemos hablar de madurez? ¿Podemos hablar que esto que siempre habíamos hablado en los últimos años, que había una poca madurez por parte del inversor español, había poca educación financiera? ¿Crees que esto ha cambiado? ¿Crees que falta más pedagogía todavía? Sin duda, estamos muy en el principio del camino todavía. Para quien no sepa un poco lo que hace Rental, nuestra propuesta es que permitimos al pequeño inversor pues que a partir de 100 euros pueda estar expuesto a la inversión en el sector inmobiliario. Entonces, al final, estás dando acceso a pequeños inversores a exponerse al mercado. Lo que vemos es que efectivamente falta educación financiera. Por supuesto, nuestros inversores se puede considerar que son, ¿no?, los llamados early adopters, que no les da miedo el uso de la tecnología, que lo que quieren es, pues al final es gente que no tiene un gran capital como para poder comprar su propio mueble, pero entiende que lo suyo también es diversificar. Entonces igual pues van haciendo aportaciones mensuales de 500, 300, 600 euros expuestos a diferentes tipologías de inmuebles, pues bien sea mueble de alquiler por habitaciones, co-living, residencial, turístico, etc. Entonces, sí que es cierto que lo que también vemos es que el uso de la tecnología que hacemos nosotros supone todavía un reparo, con lo cual, si unes mundo financiero con mundo tecnológico, pues hace que todavía estemos en un nicho pequeño, pero lo que está claro es que son soluciones que no solo ayudan al inversor español, sino también al inversor extranjero a estar expuesto a riesgo de inmobiliario español o americano o en otros sectores. Entonces, estamos en el camino, pero queda mucho por hacer. Félix, teniendo en cuenta esta situación actual que hemos ido comentando, ¿cuáles son las necesidades clave que tiene el mercado inmobiliario actual? Yo creo que en este punto y después de lo que habéis comentado, cabe mencionar que estamos, yo creo que en un nuevo paradigma
al que no habíamos asistido antes en el mercado inmobiliario. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que una de las claves en la evolución del mercado inmobiliario hoy y a posteriori va a ser la escasez de oferta, de la que mencionaba Fernando, ¿no? Fijaos que venimos de una época en la que se hablaba de la sobreoferta de vivienda nueva en España y hoy pues tal sobreoferta en las principales plazas, allí donde se hacen intercambios y transacciones, no existe, ¿no? Entonces yo creo que está la necesidad de tratar de dinamizar esta oferta. O sea, tenemos escasez de suelo finalista en muchas de las plazas en las que se demanda vivienda. Tenemos una regulación, una cierta incertidumbre en temas regulatorios, que esto no solo hace que no se desarrolle vivienda, sino que también hace ahuyentar a potenciales inversores. Y tenemos también algo que pone de manifiesto el sector en muchas ocasiones, una escasez de mano de obra en el sector, ¿no? Que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el sector en el medio, no digo en el largo, sino en el medio y largo plazo, ¿no? Tenemos necesidad de reponer todas las profesiones con cierta cualificación. Y esto es todo un reto para el sector y ha de aprovechar esta dinamización de las nuevas tecnologías para tratar de suplir estos aspectos que indudablemente yo creo que van a marcar el sector en los próximos años. Decía Fernando, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en el que veíamos que en la época del boom se visaban 1,6 viviendas por cada nuevo hogar que se creaba. Entre 2015, donde se inició la recuperación, y 2020 se iniciaban en torno a una vivienda por cada hogar creado y estamos ahora en cifras de 0,5, 0,6. Es decir, que esa escasez se palpa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas de creación de hogares que nos dice el INE. Fernando comentaba en torno a 200.000 y las perspectivas es que debido al flujo de inmigración que se espera puedan ser más altas, ¿no? Con lo cual yo creo que la clave está ahí, en esta capacidad para que la oferta tire para adelante en los próximos años. Luego, cuando hablaremos de inversión extranjera, también mencionaré el tema de la legislación actual, que lógicamente pues, genera, son palos en las ruedas para la inversión, no solo internacional, también la nacional. Pero Fernando, tú que tienes una visión del mundo de vista más institucional, ¿cómo ves la visión del mercado institucional? Es decir, ¿qué están invirtiendo en la actualidad? ¿Ha decrecido el interés? También es verdad que a mí, por lo que a mí me llega por clientes, por gente muy cercana al sector, lo que están muy fuera del residencial, que también, pero todos son los activos que requieren más transformación. Hay un interés especial por activos de más transformación. ¿Tú cómo lo ves? Yo, para entender, o sea, el mercado inmobiliario de alguna manera está en el particular, que si multiplicamos las 620.000 transacciones por un tamaño promedio, estamos hablando de 100.000 millones al año, y el institucional, que este año se prevé que termine en 10.000 millones. Es decir, estamos hablando de un 10% del mercado, que en otros países es mucho más grande, pero en España es más limitado. En España este año se prevé que caiga un 50%, o sea, venimos de 17, 18.000 y pensamos que vamos a terminar en torno a 10.000 millones. Pero es solo un 50 cuando en el resto de Europa está bajando un 75, por lo cual no está cayendo tanto como en otros países. Al final, el problema que tiene el mercado institucional es que las inversores tradicionales de activos que están funcionando y se invierte, mercado core o prime, generan rentabilidades entre un 3, un 4, un 5, un 6%, que hasta ahora funcionaba. Cuando los tipos de interés suben al 4,5%, obviamente es muy difícil invertir en un activo inmobiliario cuando puedes ir a un bono americano al 4,5 a 10 años. Es decir, es muy complicado. Sobre todo porque este dinero institucional no es un dinero inmobiliario, es un dinero que invierte en el mundo y en cualquier sector. Entonces analiza las oportunidades y ve que el mercado inmobiliario, tal y como conocemos, es menos atractivo que hasta ahora. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha reducido en todo el mundo, se ha reducido en Europa y se ha reducido en España. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué está pasando o qué está haciendo el sector? Está viendo cómo se acomodan de alguna manera los tipos de interés, cómo se estabiliza todas esas incertidumbres para con este nuevo paradigma de tipos de interés, de inflación y de costes, ver qué tipo de inversión hace y sobre todo a qué precios oferta, porque hasta ahora casi ni ofertaba, porque básicamente había un desfase muy importante, ¿no? Entonces yo creo que es lo que está pasando. No obstante, lo que se está invirtiendo a día de hoy en el mercado institucional fundamentalmente es en todo lo que tiene que ver con el turismo. España es el número 2 de temas de turismo del mundo, por lo cual obviamente están invirtiendo en turismo. Además, todo lo que tiene que ver con hotelero es mucho reposicionamiento, por lo cual son mayores rentabilidades, por lo cual tiene sentido. Y en residencial. Y dentro del residencial,
como tú decías, no es el residencial tradicional, sino es el residencial que hay que transformar, hay que crear valor. Son geriátricos, es residencia de estudiantes, es un suelo que hay que transformar, es todo aquello, es pasar industrial a residencial, es todo aquello que te puede alcanzar a tener 7, 8, 9% de rentabilidad. Porque si no, ese dinero no se enfocaría en esto, ¿no? Es un poco lo que está pasando. Carla, vosotros que veis la inversión desde, como decíamos antes, de la tokenización de derechos de cobro de activos, ¿cómo veis esta relación entre los inversores y estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Tiene mucho que ver con, antes hablábamos de la formación, la pedagogía. ¿Cuál es la acogida que tiene? Porque el tema de la tokenización, yo creo que hay mucha gente que todavía no tiene muy claro lo que es, ¿no? Pasa un poco con el blockchain, que todo el mundo habla, pero poca gente entiende porque lo relaciona con las criptomonedas, cuando al final el blockchain es un concepto mucho más amplio, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esta relación? A ver, es lo que decía antes. También el problema que está habiendo con todo el sector de blockchain es que todo el mundo quiere entender qué hay detrás cuando nunca hemos entendido realmente qué hay detrás de Internet o qué hay detrás de las operaciones bancarias, de cómo funciona la bolsa y demás. Entonces, el problema ahora es que es verdad que cuando la gente habla de blockchain asocia a criptomonedas, asocia a especulación y demás. Y lo que se está viendo es que ahora que está entrando ya con todos los reglamentos, tanto de MiCA como de régimen piloto y demás, las grandes instituciones están empezando a tokenizar todo tipo de activos financieros. Entonces, es un camino de largo plazo, pero que yo creo que ahora que empiezan a entrar las grandes instituciones, cada vez será más normal el concepto de tokenización y lo interiorizaremos y entonces ya no nos sonará a, uy, aquí esto no entiendo y está relacionado con criptomonedas. Al final, la tecnología lo que te tiene que dar es la opción de mejorar un proceso que ya existía anteriormente. Es decir, aquí no se está reinventando la rueda ni se está haciendo nada diferente. Entonces, lo que vemos así desde el punto de vista del inversor es que al final lo que nosotros detectamos o aquellos que vienen a buscar es gente que quiere tener un poco ese control sobre dónde está invirtiendo. No confía ya tanto en, oye, le dejo que me lo gestione la banca tradicional, que en el fondo creo que me va a vender sus productos, por decirlo de alguna forma, sino que soy yo el que decido dónde quiero invertir y cómo lo quiero invertir. Entonces, aquellos pequeños inversores que quieren empezar a tomar un poco el control y que no tienen la capacidad económica, quizás, de tener un gestor de fondos o no tienen los conocimientos y demás, pues entonces recurren a tipos de financiación o de plataformas pues como las nuestras que dan opción de estar metido en ese mundo, pero sin grandes capitales y sin grande necesidad de conocimiento. Félix, vamos a volver a la parte macroeconómica, más allá de los datos estadísticos, que la mayoría de gente muchas veces ni entiende, ¿no? Se escapan un poco a la comprensión. ¿Cuál es la importancia de la relevancia de la inversión extranjera y cómo afecta a la dinámica general del mercado? ¿Tiene un peso tan relevante como para afectar a todo un sector como es el inmobiliario en el caso de España? Sin duda, sin duda. Fíjate, si analizamos, y aunque quiera dejar las estadísticas no puedo hacerlo, ¿no? Si analizamos las transacciones que se vienen realizando, casi el 20% de las operaciones las llevan a cabo ciudadanos extranjeros, ¿no? De transacciones de vivienda. Pero esto aquí hay que hablar por barrios. Yo siempre digo que aquí esto es muy heterogéneo. No es igual hablar de operaciones extranjeras en Alicante, donde casi en alguna ocasión el 50% de las operaciones las realizaban ciudadanos extranjeros, a hablarlo en el norte de España, donde estas son muy limitadas. Pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta que a nivel global estamos hablando de entre un 17, 20%, 16%, yo creo que es una proporción relevante como para tener en cuenta este segmento de demanda en los mercados, ¿no? Y más allá, sobre todo, pues oye, ni que decir tiene que en Canarias, en Baleares, en Comunidad Valenciana, Andalucía y aquí también en Cataluña, ¿no? Por eso hay que poner mucho el ojo aquí. Un aspecto importante, yo creo que es positivo, que se ha llevado a cabo es una atomización de las compras de los extranjeros. Antes, si analizamos quién compraba, pues en su mayoría eran ingleses, alemanes y franceses. Ahora esto se ha
siguen siendo las nacionalidades que más pesan, pero se ha abierto un poco más el abanico y no tenemos todos los huevos en la misma cesta, que es importante, ¿no? Pero aquí también yo creo que conviene, para que aquellos que tienen un menor peso de extranjeros no se despisten, conviene hacer un matiz importante, y es que el cambio climático puede afectar y puede suponer una recolocación de las prioridades o de las preferencias de estos demandantes, ¿no? Evidencia anecdótica, yo he veraneado en el norte, amigos también han veraneado y dice que este año han visto más gente extranjera, exacto, más gente extranjera que otros años, ¿no? Esto nos hace poner en el radar que el cambio climático puede estar recolocando esta demanda y llevando la demanda allá donde era menos relevante, con lo cual yo creo que es importante seguir a la demanda extranjera, buscarla, mimarla y cuidarla, porque es una fuente de negocio que puede ser relevante para las empresas. Porque este cliente extranjero, un poco la pregunta para los tres, pero Fernando, ¿compra más para alquilar? ¿Compra para venir a vivir? ¿Qué tipología de inmueble compra? Sí, yo pongo en la línea que comentaba Félix, una cosa que está pasando, yo siempre digo que han pasado dos cosas muy importantes que nos ha cambiado la vida. Primero ha sido la pandemia y luego la guerra de Ucrania. Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? Ha hecho que en muchas partes del mundo el concepto de trabajar en la oficina cambie y la gente empieza a trabajar en remoto. Es verdad que en España no ha llegado tanto, pero en otros países ha llegado muchísimo, sobre todo en los países del norte de Europa. Entonces, ha hecho que esos países se replanteen si quieren estar trabajando en Helsinki en invierno o en otro sitio, o en Londres en invierno o en otro sitio. Ese es el primer paso. El segundo paso, que si encima le sumas, es guerra de Ucrania. ¿Qué pasó con la guerra de Ucrania? Se han incrementado los costes de la electricidad y del gas. Imagínate un invierno en Ucrania que puedes trabajar en remoto pagando el coste de electricidad a menos 20, menos 15, menos 10 grados bajo cero. Entonces, ¿qué ha decidido mucha de esa gente? Ha decidido que hay otros sitios donde pueden hacer lo mismo que hacen a un coste menor. España es muy barato. Entonces, ¿qué está pasando con mucha de esta gente? Está moviéndose a otras zonas, que está Grecia, está Italia y sobre todo está España. ¿Qué ha pasado en Canarias? Pues que está creciendo de una manera loca los precios de las transacciones. ¿Qué pasa con Costa del Sol y Costa Levante? Está creciendo de manera muy importante. Lo que estamos viendo es que España se está convirtiendo de alguna manera como el Miami de Estados Unidos. Es decir, para Europa, España es una especie de Miami donde toda esta población está viniendo. Viene a comprar primera vivienda y encima compra cash. Viene a comprar segunda residencia y compra para los fines de semana o semanas que puede estar. O viene para alquilar. Nosotros recientemente hemos montado un negocio de alquiler vacacional en la Costa del Sol y lo más sorprendente ha sido que el verano no es que esté lleno, es que el invierno está lleno. La gente viene 1, 2, 3, 4 semanas a pasar el invierno y pasar grandes temporadas. Gente jubilada, gente que trabaja en remoto. Es verdad que normalmente son gente que no tiene niños, porque si tiene niños está ligada a la escuela. Pero toda esa gran cantidad de gente está viniendo masivamente. Y si ahora te paseas por las calles de Marbella, Estepona, Fuengirola, está lleno, o sea, el 80% son gente de estas nacionalidades. Lo que decía, ha cambiado la nacionalidad. Ya no hay tanto alemán, aparte de Alemania tiene cierta crisis en este momento, pero está mucho finlandés, mucho noruego, mucho danés y mucho inglés. Y además, o sea, como decimos, estamos en pico de número de transacciones extranjeras. Y además lo que está pasando es que se está abriendo nuevos mercados. Durante los últimos 4 meses estamos viendo que el americano y canadiense está viniendo, que hasta ahora no venía. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se ha puesto favorable, se han abierto una serie de vuelos directos, entonces empiezan a venir. Estamos viendo cada vez más americanos y canadienses. Otras nacionalidades que van a empezar a venir o están empezando a venir, se ha abierto el mercado chino. Después del COVID, por fin se ha abierto ese mercado. Entonces está empezando a aparecer el mercado asiático también. Nosotros pensamos que España está muy bien posicionada y que la demanda extranjera va a ser crítica para el crecimiento del mercado inmobiliario en España a futuro. Vamos a hablar un poco de la legislación. Nosotros desde la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña hemos sido muy críticos y muy duros. No nos han hecho caso, como a nadie en el sector, para el tema de la legislación, de la ley de vivienda. Me gustaría que cada uno, desde vuestras respectivas puntos de vista, ¿no?, nos diréis un poco si realmente es una ley que va a ser tan dramática, si no, si realmente tiene algún aspecto bueno, cómo va a afectar a la inversión, si realmente va a ahuyentar la inversión nacional o internacional. ¿Qué visión tenéis? Yo creo que, en primer lugar, lo que ahuyenta a la inversión es la incertidumbre, es el cambio de reglas del juego a mitad del partido. Esto es lo que está ocurriendo en cierto modo, ¿no? Se entró en vigor esta ley, que puede ser buena o mala, independientemente de que valoremos, pero hay comunidades autónomas que ya están anunciando que la van a recurrir y que no la van a aplicar. Entonces, los inversores, incluso los pequeños y grandes inversores, dicen,
Oye, ¿qué hago? ¿Me espero? ¿No me espero? Si invierto voy a ser un gran tenedor, o a lo mejor si lo hago en Castilla-La Mancha sí lo soy y en Castilla y León no. Pues entonces toda esta incertidumbre no favorece para nada la dinámica del mercado y mucho menos dificulta la toma de decisiones de los inversores. Carla. Nosotros, yo lo veo como él. Al final, la incertidumbre es lo que es. El dinero es miedoso, ¿no? Y entonces lo que peor le puede ir es la incertidumbre. Y de todas formas, con la regulación, lo que hay que entender es para qué está hecha. Si realmente está de verdad hecha para proteger a aquel que no tiene acceso a la vivienda y demás, pues bueno, quizás habría otras políticas que se podrían implementar, porque al final también vivimos en una sociedad capitalista que si no te salen los números, por mucho que pongan las reglas, no van a conseguir lo que se pretende. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vamos a ir viendo cómo evoluciona todo. Yo como lo veo es que al final la legislación no actúa sobre el problema, es decir, básicamente lo que actúa sobre los precios. Los precios son una consecuencia, no es el problema, es decir, los precios están altos porque hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces no estamos regulando que haya más oferta, no estamos promoviendo que haya más oferta, sino simplemente haciendo que los precios estén contenidos. Si tú contienes precios, lo que haces es que haya menos oferta porque no interesa a esos precios, por lo cual está reduciendo la oferta y agravando el problema, ¿no? O sea, yo creo que al final faltan muchos modelos público-privados para asegurar que se legisla y se crea esa oferta necesaria para equilibrar esta oferta y demanda, ¿no? Pero mientras nos enfoquemos en reducir los precios, que al final no es el problema, es una consecuencia, no vamos a solucionar nada, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí y como decían ellos, yo creo que la incertidumbre o el cambio de manera de pensar o de actuar hace que el inversor espere hasta que se ordene lo que sea y con eso toma sus decisiones y ajustará precios, decidirá invertir o no invertir, pero es verdad que cuando la legislación no está clara, siempre el inversor es precavido y el dinero va a otro sitio donde esté más claro. Es una jornada de PropTech. Clara nos ha explicado muy bien qué hacen en su empresa. Pero me gustaría preguntarte, Fernando, que en BrainRe, que es una de las plataformas de Big Data más importantes de España, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis trabajando? ¿Para quién estáis trabajando? ¿Quién os demanda más vuestros servicios? Explícanos un poquito, por favor. Pues BrainRe es una plataforma de datos. Básicamente nosotros montamos Aura, una empresa de valoración que ayudamos a los grandes fondos del mundo a comprar inmobiliario, es decir, a decirles en unos días si tienen que comprar una cartera de 10.000 inmuebles, cuánto valen esos inmuebles. Y con esa información lo que fuimos es ordenando información que teníamos hasta un punto que dijimos, oye, con esta información, ¿por qué no la organizamos, la preparamos y se la damos acceso a cualquiera? Entonces, básicamente eso es lo que hicimos y creamos BrainRe. Desde BrainRe, los principales inversores del mundo que invierten en España tienen acceso y con eso, a golpe de 2 clics, pueden saber lo que sea. Cómo está el precio del alquiler en un barrio de Valencia, cómo evoluciona la obra nueva en Málaga, quiénes son los brokers que funcionan mejor en esta zona. O sea, cualquier información socioeconómica e inmobiliaria a nivel micro y macro, o sea, a nivel censo o a nivel municipio o región, eres capaz de verlo. Entonces, básicamente eso es lo que desarrollamos. Es una plataforma muy utilizada, ya te digo, por los principales fondos, promotores y actores del sector, que básicamente con esta información decidimos, oye, como tenemos tanta información, ¿por qué no montamos un periódico? Entonces montamos un periódico que es BrainRe.news, que nos lee unas 70.000 personas todos los meses y funciona muy bien. Y justamente ahora uno de los nuevos proyectos que hemos lanzado es BrainRe IA o inteligencia artificial, y es con todos los datos que tenemos acercarnos a los principales actores inmobiliarios y con la información que tienen ellos y la información y experiencia que tenemos nosotros, crear modelos de inteligencia artificial que permitan eficientar los modelos o capturar la información que hasta ahora no es capaz de llegar, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos desarrollando. Bien, estamos en la recta final, todavía tenemos 10 minutos, pero sí que me gustaría empezar a hablar ya del futuro. Hemos hecho algunas pinceladas, hablando de la situación actual, ya hemos hecho alguna pincelada sobre qué puede pasar, pero sí que me gustaría que dierais una visión de decir, oye, si tuvierais que invertir ahora, ¿no? A mí mucha gente cuando me viene dice, no, si fuera tu dinero, ¿qué harías? ¿No? Que luego cuando te hacen este comentario haces un planteamiento diferente, ¿no? Porque cada uno tiene la situación personal que tiene, pero si vosotros ahora tuvierais que hacer un plan de inversión para clientes teniendo en cuenta la situación actual del real estate, ¿cómo lo enfocaríais a futuro? Clara, por ejemplo. A ver, nosotros un poco el enfoque que tenemos es el que he dicho antes, ¿no? Esa diversificación. Yo creo que sí que es un buen momento para invertir y nosotros estamos yéndonos a exponernos también a otros mercados, americano, mexicano, pero un poco con esa filosofía de proponer una diversificación
diversificación por tipología de inmuebles y por tipología de activos y de zonas y demás. Entonces, esa es nuestra propuesta que hacemos a los inversores. Oye, no pongas todos los huevos en la misma cesta, igual que incluso no pongas todo en inmobiliario, sino que estate expuesto a otros mercados. Por ejemplo. Sí, si tenemos en cuenta un poco cuáles son las previsiones que vemos hacia adelante en el mercado inmobiliario, basándonos en ellas, que desde nuestro punto de vista son positivas, puesto que fíjate, a pesar de que la demanda pueda corregir este año siendo relativamente pesimistas, en torno a un 20% respecto a la del anterior, estaríamos hablando de unas 575.000 operaciones en 2023, que es un volumen de operaciones bastante respetable, ¿no? A día de hoy, entre enero y julio, las operaciones han caído en torno a un 15% en acumulado, ¿no? Pensamos que la última parte del año puede ser un poco más complicada y llevarnos a esto, pero un volumen, repito, de 575.000 operaciones, que es superior a esta cota que teníamos antes de la pandemia de 2019, ¿no? Si a esto le juntamos, que coincido con Fernando, que los visados que se van a hacer en el medio plazo, corto medio plazo, van a estar cerquita, pegaditos a las 100.000 unidades, tenemos aquí este gap entre oferta y demanda todavía a favor de la oferta, que va a contener los precios. Esto nos hace pensar que el precio de vivienda en los próximos años, a pesar de esta desaceleración de la demanda, no va a caer, ¿no? Que también es un escenario inédito en un mercado, ¿no? Normalmente cuando cae la demanda caen los precios, pero aquí, como tenemos esta contención de la oferta, esto va a sujetar los precios y va a hacer que sea una inversión relativamente atractiva, en el sentido de que no esperamos una pérdida de valor de los activos, es más, esperamos una revalorización de los mismos. Antes de conocer tu opinión, Fernando, una matización. ¿Habéis notado un gran trasvase de inversión con la subida de tipos de interés a otros mercados, el mercado de renta fija, el mercado de renta variable? Durante estos meses, ¿habéis notado unos grandes cambios de voluntad de inversión ante otros bloques de inversión alternativos? A ver, no cabe duda que la subida de tipos se hará proliferar poco a poco la rentabilidad en activos de renta fija, ¿no? La renta variable es que, si lo comparas con el inmobiliario, tampoco es muy comparable en términos de riesgos, ¿no? Entonces no merece mucho la pena hacer esa comparativa, porque hablamos de riesgos muy diferentes, ¿no? Normalmente el inmobiliario lo comparamos con renta fija y tal, y en este sentido la subida de tipos sí que ha hecho que, como bien argumentaba Fernando, que se haya trasladado tal, y puede ser que ese traslado siga siendo en los próximos meses. Pero aún así los fundamentos del inmobiliario los vemos sólidos en el medio plazo. Fernando, ¿cómo ves el futuro? Nosotros, como lo vemos un poco, al final lo que intentamos identificar es qué va a crecer. Entonces pensamos, como decíamos, que la necesidad habitacional va a seguir creciendo y va a seguir viniendo turismo o gente extranjera a España. Pues si unimos esos dos, está claro que todo lo que es el mundo hotelero o el mundo del alquiler turístico va a crecer. Todo lo que es suelo, transformar suelo no urbano en urbano y urbano a construcción, eso va a crecer, por lo cual nosotros apostamos, llevamos ya un año invirtiendo en todo lo que es el alquiler turístico y derivados, ¿no? Porque al final ahí consigues 7, 8, 9% de rentabilidades que te permiten vencer de alguna manera al 4,5, que al final es lo que no puedes no llegar, porque si no, no tendría sentido. Entonces, nosotros pensamos que el futuro va a ir por ahí. Cualquier solución habitacional ligada al alquiler, que además está tirando más fuerte que la venta, pensamos que va a funcionar muy bien, ligado al turismo, en zonas de costa, que son las que ahora mismo están tirando del mercado inmobiliario. Bueno, yo creo que, como conclusión, lo que queremos todos al final es que haya una estabilidad de la política económica, que esto al final nos genera más incertidumbre, que haya como mínimo pues un poquito más de menos incertidumbre legislativa en España, pero lo que está claro es que hay dinero para invertir, hay voluntad de invertir, y por lo tanto las perspectivas del año que viene son positivas para el sector. Nada más por nuestra parte, solo me queda agradeceros, Fernando, Clara, Félix, vuestra aportación, daros las gracias y esperamos veros en la siguiente mesa redonda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas
nos decías que augurabas ese futuro bastante optimista. Os veía que aunque el contexto económico, los tipos de interés ahora mismo estén al 4,5%, aún así veis que las cosas pueden ir a mejor. ¿Tenéis la previsión de que, bueno, creéis que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos y aún va a contener más, pues eso, la venta en este sentido, la compra-venta? Es verdad que al final parece, según los analistas, que parece que hemos llegado al máximo. Es verdad que si comparamos con otros países, Estados Unidos está en un 7,5, que ha sido reciente y eso ha provocado una caída fuerte de ventas, pero parece, o el consenso es que en España, o sea, en Europa ya hemos llegado a máximos y a partir de la curva de tipos a largo se empieza a ver cómo baja, ¿no? Eso es lo que esperamos todos. Lo que es importante es que sea certidumbre, es decir, que se sepa por dónde van a moverse. Que se mueven por 4,5, perfecto. Que se van a mover por 3, perfecto. Pero que todo el mercado lo sepa, porque en base a eso toma la gente decisiones. Cuando no se sabe si suben o bajan, la gente espera, que es lo peor para el mercado, ¿no? Una vez que se sabe qué va a pasar es cuando todo el mundo empieza a actuar y se toman decisiones en consecuencia. Pensamos que es lo que nos hace falta en el sector, que es certidumbre. Y aprovechando que tenemos aquí a Rental, ¿cómo afecta esto en cambio en el sentido de la tokenización, ¿no? en este nuevo ámbito más tecnológico que decaiga por un sitio? No sé si a vosotros favorece por el otro. Decías que había diversificación en este sentido de las inversiones. ¿Cómo se está afectando? A ver, realmente nosotros estamos expuestos al mercado inmobiliario tradicional, entonces lo que vemos es que casi todos los activos nosotros los explotamos en alquiler, la mayoría por habitaciones, y es algo que estamos viendo que está funcionando muy bien en España. Es decir, incluso no estamos en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, sino que estamos en alrededores en Comunidad Valenciana, alrededores de Valencia, en Andalucía. Y entonces, en ese sentido, vemos que hay, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Mucha demanda, que a nosotros, como la rentabilidad la sacamos en esa explotación por alquiler de activos que no tienen por qué ser ni singulares, sino que tienen que ser rentables, en ese sentido nosotros somos optimistas de que con ese desfase que hay, que estamos hablando, pues que va a seguir siendo interesante para, aunque suban incluso algo los precios, si subieran o bajaran de la vivienda, el del alquiler va a seguir teniendo esa necesidad y por lo menos para nosotros es interesante. Y en cuanto a la oferta, hablabais mucho de, bueno, pues que no hay, ¿no? O sea, faltan pisos. ¿Se espera que se construyan nuevas promociones que ayuden a intentar compensar esa disparidad que hay entre oferta y demanda? Es muy complicado porque tú para construir tardas 18 meses y tienes que dar un visado. Ya se saben los visados que va a haber para los próximos año, 2 años. Entonces ya sabemos que se va a construir lo mismo que se está construyendo durante los últimos 10 años, por lo cual ahí no se va a poder solucionar el problema en 2 años. Porque ya sabemos que se va a construir entre 100 y 140 viviendas el año 2024 y el año 2025. Por lo cual ahí no lo puedes solucionar. Tienes que empezar a trabajar para solucionarlo probablemente para el 27 y para el 28. Pero los próximos 2 años no hay mucho más que construir porque ya está aprobado de alguna manera que se va a construir. ¿Y habéis notado que sí? No, es por ello, y me gustaría aquí también incidir, la necesidad de hacer la burocracia más laxa, ¿no? Permitir reducir estos planos de ejecución de obras, de edificación, de planificación, que esto nos permitiría, a pesar de que el periodo de construcción no hay quien le quite 12 meses a la realización de una promoción, siendo optimistas, pero nos permitiría tratar de actuar de una manera más rápida y poner solución a este problema que es latente de escasez de oferta. Sí, sí, de hecho yo lo digo porque en mi entorno me decían, es que llevo 2 años intentando encontrar un piso, por ejemplo, aquí en Barcelona, he dado ya mi contacto a distintas agencias inmobiliarias para que directamente antes de que salga y lo expongan en sus portales, que nos lo comuniquen a las personas que llevamos 2 años buscando algo para comprar. Entonces, vosotros también veis que el espíritu de compra continúa vivo y que la pandemia ha ayudado a que la gente que ha ido ahorrando ahora tenga más ganas de comprar, aunque el contexto económico sea de incertidumbre. Sí, Demanda hay. La demanda ha cambiado, pero voluntad de compra hay. Sí que es verdad que ha aflorado y sigue aflorando, cada vez queda menos, pero un ahorro de las familias bastante grande. Por eso antes, como decía Fernando, mucha gente está comprando sin necesidad de hipoteca, pero hay una voluntad de comprar, lógicamente a buenos precios y con una financiación que sea más o menos asequible. Pero sí que nos encontramos, desde el punto de vista de las agencias, que hay demanda y el problema es que hay un problema de escasez de oferta, como bien comentabas. Un ejemplo muy interesante, que la semana pasada estuve en Málaga, había una promoción que se iba a iniciar, abrieron las reservas, eran para 190 pisos y en 2 semanas había 2.000 peticiones. Es decir, va por zonas,
pero es verdad que la obra nueva es como una joya y una obra nueva en una zona de costa a un precio asequible es casi imposible. Es decir, tienes que ser amigo de alguien para que te dieran una reserva de esa promoción, ¿no? Eso es lo que está pasando. O sea, Es clave segmentar por obra nueva, obra de segunda mano. De hecho, volviendo a las estadísticas, Vicens, si nos vemos los precios, la evolución de precios de obra nueva y de vivienda de segunda mano, se ve perfectamente como la obra nueva crece en términos interanuales en torno a un 6% y la obra de segunda mano el precio se ha desacelerado y está en torno a un 2%, ¿no? Que esto nos da un promedio de 3% en promedio de las dos categorías, con lo cual el apetito por obra nueva existe y esto es lo que hace que el periodo de venta de unas promociones después de pandemia fue brutal, eso se vendía tal, y es verdad que ha desacelerado un poco el ritmo, pero sigue siendo un ritmo muy, muy importante. Y el perfil de los compradores, yo decía al inicio, ¿no? Persona de unos 45 años que quiere gastarse alrededor de 200.000 euros. ¿Vosotros estáis de acuerdo? ¿Notáis que este es el perfil? Más allá del perfil extranjero que también nos habéis detallado, que pues, tiene ganas y lo está haciendo de invertir en nuestro país. Los perfiles, yo no generalización. Yo creo que hay perfiles de todo tipo y que se adecúan a cada una de las promociones, ¿no? Lo que sí es claro es que con este cambio de preferencia hasta la pandemia ha habido mucha gente, y de hecho es uno de los motivos por la explosión de ventas que se produjo en 2021-2022, esta recuperación tan temprana que no se esperaba, que quiere casas pues, con más amplias. Las nuevas construcciones ahora se están adecuando un poco a esas preferencias que se echaron en falta durante la época que estuvimos retenidos en casa, ¿no? Yo creo que ahora prácticamente todas las promociones son con terraza, con espacios abiertos. O sea, que ya ha promovido un cambio, ¿no? Lo que vivimos en la pandemia, sí. Ese cambio de hábitos, sí. Lo queremos ahora en nuestro día a día. No queremos enfrentarnos a una situación igual en la que no tengamos un balcón al que salir, ¿no? Lo que decíamos que la demanda ha cambiado. Sí. La demanda sigue latente, pero ha cambiado por las exigencias que comentaba Félix. Después porque dispone de mucha más información y por lo tanto es más exigente. Hoy en día puede comparar precios, tiene más acceso, se han vuelto más expertos en el tema. Y sobre todo en una decisión que es una decisión importantísima, que a lo mejor van a hacer una o quizá dos como mucho veces en su vida. Claro, aunque decía Carla que también hay una necesidad de que haya más educación financiera, que tú lo notabas en ese sentido. Sí, es que cuando tú hablas de de toda la población, te das cuenta de que hay mucha necesidad de entender, y luego a nosotros se nos cumple totalmente ese perfil de hombre, 45 años, son los que más interés tienen en ese mundo de la inversión. Pero, por ejemplo, las mujeres quedan prácticamente fuera y luego hay pues determinadas franjas de edades que tampoco están interesadas desde un punto de vista de inversión, ¿eh? Cuando hablo de la compra de vivienda para invertir, no tanto para vivir y demás. Nosotros, desde luego, ese perfil es tal cual. Y mucho viene pues, por ese desconocimiento y eso que el sector inmobiliario en España es un sector que al final todos hemos de alguna forma vivido como un sector bueno para invertir, porque mis padres me iban a dejar la casa y no sé qué. Entonces, culturalmente es más sencillo, pero aún así yo creo que queda mucho y se ve que en los colegios poco se habla de economía. Yo soy ingeniera y no me dieron nada de economía en la carrera, entonces... Pues vamos a ir cerrando. Acabo con algunas de las conclusiones que habéis expuesto a lo largo de esta sesión. Sobre todo, buen momento para invertir, aunque decía Carla que en su sector apuesta más por la diversificación en cuanto a los distintos activos, que para Europa, España es una especie de Miami, eso me ha gustado mucho, pero que se está invirtiendo mucho en la Costa del Sol. También hablábamos de las operaciones de inversiones extranjeras. Estáis alrededor de un 20%, decías, o estamos aquí en este país, que las nacionalidades también se están ampliando. Hablamos de daneses, de noruegos, aparte de los británicos y franceses que también están invirtiendo aquí. Y también me ha parecido muy significativo cómo el cambio climático está haciendo cambios en la demanda, en lo que piden, ¿no? en los pisos y las zonas en las que ahora se va a invertir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nosotros cerramos aquí con buenos datos, con buenas previsiones, con buenas noticias. Darle las gracias también al público que nos acompaña. Se nota que el PropTech genera mucho interés porque nuestro plató de PropTech está absolutamente lleno. Agradecemos vuestra presencia y vuestro interés, y a nuestros moderador e invitados también les agradecemos su presencia aquí. Nosotros ahora vamos a seguir hablando de sostenibilidad, hacia un futuro más sostenible dentro del sector inmobiliario, en este caso en concreto sobre PropTech.
Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.